Un aula cerrada con llave y 45 niñas mueren en un fuego abrasador. El abuso de las niñas y mujeres en Guatemala cobra la vida de 45 de ellas. A medida que el fuego barrió el aula, las súplicas de las 56 chicas encerradas en el interior comenzaron a desvanecerse. La mayoría estaban inconsciente o peor para entonces, cuando un silencio misterioso reemplazó a sus gritos de pánico. Los policías que custodiaban la puerta, que se habían negado a desbloquearla a pesar de los gritos, esperaron 9 minutos antes de entrar. Tenían agua para enfriar la perilla ardiente. En el interior, decenas de niñas colocadas en el cuidado del Estado guatemalteco yacían en el suelo ennegrecido. 41 de ellos murieron. Fue una de las tragedias más mortíferas de Guatemala desde el final de su guerra civil hace décadas, y sucedió dentro de un hogar grupal para jóvenes en riesgo que habían sido puestos allí por el gobierno, supuestamente para su propia protección. Ahora, casi 2 años después, los juicios contra funcionarios públicos acusados de no prevenir las muertes han comenzado. Pero una revisión de más de 2 docenas de expedientes de casos de víctimas y sobrevivientes, junto con entrevistas de familiares, empleados domésticos del grupo y funcionarios públicos, revela un patrón de acusaciones de abuso físico, psicológico y sexual en las instalaciones que se extienden desde años atrás. 6 niños habían muerto previamente en el hogar desde que el gobierno lo venía corriendo desde el 2012 hasta el 2015, sobre todo de complicaciones prevenibles relacionadas a la salud, dijeron funcionarios. Las autoridades también están examinando 25 episodios de abusos reportados en el año anterior al incendio. Más allá de eso, varias niñas habían dicho a sus parientes mucho antes de la tragedia que se vieron obligados a tener relaciones sexuales con extraños mayores, según entrevistas con miembros de 3 familias diferentes. Cuando fui a verla un mes antes del incendio, ella me rogó que la sacara de allí. Ella dijo que la estaban lastimando, dijo Estelita de Jesús Chutanurrias, una hermana de una de las chicas que murieron en el incendio. Me dijo que estaban sacando a algunas de las chicas a medianoche, bañándolas y vestiéndolas y obligándolas a dormir con extraños. Las muertes son un reflejo del cruel pasaje a la adultez para muchas jovencitas en Guatemala, un viaje a menudo marcado por la pobreza, la violencia y la desesperación. La nación tiene una de las tasas más altas de embarazo infantil, y la tasa de homicidios para las mujeres está entre las peores del mundo. Ser una niña en Guatemala es un riesgo, ha sido así durante generaciones, dijo Marwin Bautista, subsecretario del Ministerio de Bienestar Social, que supervisa las casas del grupo. Esto fue un fracaso en la institución. Y para ser honesto, no acaba de suceder. Fue el terrible resultado de años de negligencia y problemas. El desastre comenzó con un intento de fuga. Casi 100 de los niños en el hogar del grupo estatal, conocido como la Virgen de Asunción Hogar Seguro, habían decidido huir en masa. Pero los funcionarios los rodearon y los encerraron dentro de la instalación, los chicos en un amplio auditorio, las chicas en un pequeño aula significaba solo para unas pocas personas. Después de horas de encarcelamiento, en las que no se permitía a las niñas usar el baño, alguien encendió un fósforo, pensando que un incendio podría obligar a la policía a dejarlos salir. En cambio, la mayoría de las niñas murieron cuando más de una docena de policías discutieron sobre si su supervisor, parado a 10 pies de distancia, debería desbloquear la puerta con las llaves colgando de su cinturón. En ese tiempo, el fuego encendió los colchones de poliestireno baratos que les habían sido dadas a las muchachas adolescentes para dormir, la quema de su carne y silenciando sus gritos con humo nocivo. Las muchachas, que no habían roto ninguna ley y no representaban ninguna amenaza a la sociedad, eran víctimas incluso antes del fuego. Como sobrevivientes de abuso sexual, violencia o abandono, a menudo a manos de sus propias familias, el gobierno los había asignado a la institución por su propia seguridad. En teoría, el mundo exterior representaba la mayor amenaza para ellos. Estas son las niñas que habían sido abusadas, a veces violadas, por miembros de su propia familia, dijo Norma Cruz, la directora de Sobrevivientes, un grupo que representa a las familias de casi 2 docenas de víctimas. Estas chicas fueron colocadas allí para su protección. De escape. La Virgen de Asunción Hogar Seguro fue creada para niños sin ningún otro lugar a donde ir.
Inaugurado en 2010, albergó niños y niñas desde la infancia hasta los 17 años en una instalación cerrada en los bordes de la capital, Ciudad de Guatemala. El escape había sido durante mucho tiempo un tema de la casa. Entre septiembre y noviembre de 2016 solo, más de 90 niños huyeron, según los fiscales que han acusado a más de una docena de funcionarios en relación con el incendio. Los periodistas locales habían contado informes desgarradores sobre el abuso dentro de la casa, desde el 2013, con comida podrida, sábanas sucias que causaron enfermedades de la piel, y órdenes violentas. Luego, en febrero de 2017, otro grupo de niños comenzó a planear su propio escape. Comenzó el día de San Valentín, cuando los niños se les permitía mezclarse. Decenas de niños y niñas acordaron un día para huir, pero la palabra de la trama comenzó a filtrarse. Alrededor de la hora del almuerzo el 7 de marzo, dos chicas falsificaron una pelea en la cafetería, como se les había pedido. Los otros corrieron. Casi 100 en total, escalaron las paredes del edificio exterior y saltaron a un barranco, unos pocos lesionándose en el otoño. Se dispersaron a través de un arroyo, dispersando en diferentes direcciones. A las 2:30 de la tarde, las autoridades los habían capturado y los trajeron de vuelta a la casa, donde se mantuvieron afuera en el frío durante horas, mientras los funcionarios debatieron qué hacer. En virtud del protocolo, las autoridades debían esperar a que llegara un magistrado y decidir cómo proceder, dijeron los funcionarios. Pero el magistrado nunca llegó, a pesar de recibir numerosas llamadas exigiendo su presencia. Su juicio comenzó esta semana. Alrededor de la medianoche, los funcionarios decidieron encerrar a los niños hasta que el juez llegara. Las chicas, 56 de ellas, se metieron en una habitación de menos de 500 pies cuadrados y recibieron 23 colchones de poliestireno para compartir. Una chica se había fracturado la pelvis en el intento de fuga. Otro estaba embarazada, aunque ni ella ni los administradores lo sabían en ese momento. 15 policías femeninos fueron puestos a cargo, les dieron las llaves del salón bloqueada y instruidos para que nadie se fuera, dijeron las autoridades. A las 6 a.m., todavía fría y húmeda, las niñas comenzaron a quejarse. Necesitaban usar el baño. Sin recurso, se pusieron 2 colchones para crear una letrina improvisada. Pasaron las horas. Entonces una chica, harta, encendió un fósforo, con la esperanza de obligar a la policía a abrir la puerta. El oficial encargado más tarde dijo a los fiscales que arriesgó su vida para salvar a los niños. Pero los registros telefónicos obtenidos por los investigadores demuestran que estaba ocupada marcando los números de su teléfono, y los testigos dicen que ella rechazó la urgencia a sus subordinados. Escaparon una vez hoy, dijo, según el testimonio de 5 testigos. Que vuelvan a escapar si son tan duros o fuertes. Los niños y niñas de la instalación estaban acostumbrados a la crueldad de las calles, y para muchos los siguió hasta el hogar del grupo. Las acusaciones incluyen a los empleados que abusan físicamente y sexualmente de los niños, el hacinamiento bruto y las condiciones sucias. La División de Derechos Humanos de la Fiscalía General investiga 25 denuncias de abusos entre 2016 y 2017, según Claudia Maselli, jefa de la oficina. Pero para los fiscales, esas investigaciones han tomado un asiento trasero al fuego, la culminación mortal de muchos de estos problemas. Casi todas las niñas se habían enfrentado a una profunda y penetrante pobreza que hizo que incluso los fundamentos de la vida fueran una lucha. Muchos eran fugitivos, huyendo de sus crianzas por una variedad de razones, incluyendo el abuso físico y sexual por los parientes. Incluso cuando era niño, Indira fue presa del abuso sexual de su padre, que ahora está en prisión, y mal descuidado por su madre, según los abogados que representan a las familias. Cuando tenía 16 años, después de varios intentos de huir de su casa, un juez determinó que estaría más segura en un hogar grupal. En cambio, murió allí, por inhalación de humo, estirada junto a chicas que compartían historias como la suya. El fuego también reclamó a 2 hermanas, 12 y 14. Al igual que los otros, nacieron en la miseria, compartiendo una casa de un solo cuarto con sus padres y 2 hermanos más. Eran compañeros constantes, una tranquila, la otra extrovertida y juguetona.
Pero la escuela era una batalla cuesta arriba para ambos, el hogar apenas era mejor, y los dos comenzaron a huir. La violencia era una parte normal de sus vidas, particularmente cuando sus familias las encontraban, dijeron los abogados.